Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine, y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy martes 22 de abril del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillá Nanita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenas ya tenido. Bueno, para confirmar que mañana tenemos como invitado al ingeniero Jaime Durán Hernando. Con él vamos a hablar de las perspectivas de la guerra del Medio Oriente. El Medio Oriente, porque es todo el sector, no es Irak solamente. Y las involucraciones de otras facetas del problema, vamos a examinarlas todas en el día de mañana. Vamos a dedicar el programa entero a este punto. Vamos a entrar en el tema entonces. Lluvias torrenciales en todo el país. Atribuyen a lluvias a tormenta subtropical y las lluvias causan daños en Nagua. Se inundan 70 casas en Santiago y La Vega. Eso fue ayer lunes. También ayer lunes, 50 comunidades incomunicadas en Nagua y una persona muere arrastrada por las aguas del río Nagua. Bueno, esto con todo y lo negativo, la carga negativa que tienen estos titulares, tienen una positiva. Y significa que en este país no ha dejado de llover. Es más, está lloviendo en exceso en determinados periodos del año. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que con el desmonte que hemos hecho en las cuencas hidrográficas, la erosión ha contribuido entonces a que la descarga del agua se haga violenta en lugar de hacerse paulatinamente, bajando desde lo alto de la montaña paulatinamente hasta abajo. Y entonces lo que viene para abajo es una pared de agua que cuando encuentra algo por el medio se lo lleva. Por eso hay muertos. Hubo una tragedia el año pasado, si no recuerdo mal, precisamente ahí en Bonao, precisamente bañándose un grupo, y le tomó por sorpresa la avenida de agua que venía. Es decir que lo que hay que pagar es el desmonte, hay que forestar las cuencas hidrográficas y no se inventen más proyectos hidrográficos o de aprovechamiento hidroeléctrico mientras no se pare el desmonte, sencillamente. Los horrores de la guerra en Irak. Pondrán brazos artificiales a niños víctimas de guerra. Bueno, ahí hay un cuadrito. Ahí hay una fotografía que uno no sabe hasta dónde eso va a ser consuelo para la vida que ahora emprende este pobre muchacho. Porque hay que recordar que en el bombardeo donde él perdió los dos brazos, perdió a su familia. Esas son las armas de alta precisión de que ha hecho tanto alarde el ejército norteamericano. Y llevaron muchísima gente, no se sabe cuántos, no se sabe. Mientras esto sucede, hacemos acto de constricción sobre otros hechos de la historia. Aprendiendo de la historia, el general Colin Powell, secretario de Estado de los Estados Unidos, lamenta el apoyo que Estados Unidos dio al golpe de Pinochet en Chile. Bueno, esto es algo que viene al caso, no solamente por el hecho de que todavía los hechos de ese golpe de Estado al presidente Allende, con la muerte del presidente Allende, el atentado que luego le costó la vida en las calles de Washington al Letelier, terrorista, el que fue canciller de Allende, que murió junto con su secretaria, una norteamericana, y todo eso lo taparon, porque como todo eso estaba bajo el auspicio del gobierno de entonces,
Bueno, pues se tapó. Y ahora ya poco a poco, así como el presidente Clinton, hay que reconocérselo, tuvo la honradez y la verticalidad de pedir perdón en Guatemala, si no recuerdo mal, por todo lo que habían hecho los escuadrones de la muerte en Centroamérica, porque eso estaban adiestrados por los norteamericanos para matar gente ahí. Y entonces ahora ya descubren que tienen que avergonzarse también de lo que hicieron en Chile. Dice aquí, cuando un estudiante preguntó a Colin Powell acerca del golpe militar en Chile en 1973, el secretario de Estado expresó claramente su profundo descontento por el papel de Estados Unidos en ese derrocamiento. Y entre comillas, no es una parte de la historia de Estados Unidos de la cual nos sentimos orgullosos, dijo Powell, que añadió que las reformas instituidas desde entonces hacen poco verosímil que la política de la Guerra Fría se repita. El tema podría haber concluido allí de no ser porque William D. Rogers tomó en cuenta el comentario de Powell difundido en un programa de televisión. Rogers sirvió a las órdenes del ex secretario de Estado Henry Kissinger entre los años 1975 y 1976 como el principal encargado de las relaciones con América Latina y mantiene una relación profesional con Kissinger. Quiero decir que yo conocí a este señor aquí, recién instalado el gobierno de Leonel Fernández. Había venido a cabildear algo de las minas de oro y entonces nos encontramos en una recepción e intercambiamos tarjetas. Yo tengo la de él. Él es el que está a cargo de la oficina del señor Kissinger, la oficina con la cual hace negocios el señor Kissinger, y vino a hacer negocios aquí. Él dice que viene a vacacionar, no viene a vacacionar, él hace negocios. Y el señor Rogers, que fue secretario asistente para asuntos latinoamericanos cuando Kissinger era secretario de Estado, pues ahora salió al frente de las declaraciones del secretario Powell. También hay algo medio raro, y es que el Departamento de Estado sacó, dice aquí, en una acción bastante inusual, el Departamento de Estado emitió un comunicado distanciándose de Powell. ¿Cómo usted puede entender eso? Distanciándose de su titular. El comunicado dijo que el gobierno no instigó el golpe que puso fin al gobierno de Allende en 1973. No, pero los chilenos. No. La perrita traidora. Sí. Pero bueno, avanzamos, ¿eh? Sí. Lentamente, pero avanzamos. Me pasa que el señor Powell parece que está contaminado por un virus de arrepentimiento que anda por ahí en los Estados Unidos. No, esto viene al caso para que no se arrepientan mañana de lo que están haciendo ahí en el Medio Oriente. Va a suceder, créame. No, yo espero que se arrepientan con el tiempo suficiente de antelación para que no sigan lo que hicieron. Comenzaron con Afganistán y siguieron con Irak. Párense ahí. Está planeando seguir con Párense ahí. Bueno, petróleo y combustibles. Cae el precio de petróleo. Divergencias, eso fue el jueves 17, divergencias sobre el nivel de existencia de crudo en los Estados Unidos. Entonces, lunes 21, ayer, OPEP analizará en Viena los ajustes a las cuotas. Y el mismo lunes dice Viena, Venezuela quiere más cuota de producción de petróleo. González, presidente de la Cámara de Comercio de Trinidad y Tobago, el señor González, pide incentivar las exploraciones de gas y petróleo en nuestro país. Bueno, fíjese, todo esto es muy importante, porque la economía dominicana está girando, y así lo ha dicho en más de una oportunidad el presidente de la República, dependiendo de cómo esté el precio del petróleo en los mercados internacionales y cuál sea el mercado cambiario. Desde luego el mercado cambiario depende de la política del gobierno. Mientras tenga la puertecita abierta ahí, para que se lleven lo que sea, bueno, si esa es la política del gobierno, el peso se va a estar devaluando. Si cierra la puerta, bueno, pues el peso dejará de devaluarse. Esa decisión no está tomada todavía. En cuanto a los precios internacionales del petróleo, sí escapan a lo que pueda querer o desear el gobierno dominicano o los dominicanos. Desde luego que sí depende de que nosotros tomemos medidas
para prepararnos a contingencias, tener reservas, comprar el petróleo barato y guardarlo, para que cuando se dispare por una situación coyuntural manejable, entonces usted mezcla el precio del petróleo que usted tiene guardado, que compró barato, con el nuevo que llegó más caro, y usted logra sacar una situación que no golpee la economía del país. Pero nosotros no tomamos medidas de prevención, no tenemos reservas de nada. Y muchas veces, bueno, las reservas son las existencias en los almacenes de las refinerías, las terminales de gas licuado de petróleo y lo que cabe en los depósitos de las estaciones. Sin embargo, ahí tenemos Punta Torrecilla, que todavía tiene capacidad para, creo que hay 800.000 barriles. Hay 2 tanques de 400.000 barriles ahí, que pueden ser habilitados como reserva. Pero no lo hacemos. Vamos a ver. Bueno, Algún día lo haremos. así es. El presidente y la pareja Clinton. El señor presidente Mejía visita al expresidente Clinton y a su esposa, la senadora Hillary Clinton, en su vacacional de La Romana. Bueno, no te invitaron. No, qué desgracia. Bueno, pero está bien. Tenemos visitantes distinguidos, ¿no? Sí, Y eso muy demuestra que, por un lado, el turismo dominicano se acredita. Pero luego hay que decir que, de acuerdo a lo que salió en la prensa, el señor Clinton y el señor González Bunster fueron compañeros de estudio. La pregunta es si el señor Bunster hizo uso de ese vínculo cuando negociaba con el presidente Balaguer para que le dejaran todos esos contratos onerosos de electricidad que todavía están ahí. Lo que pasa es que él ahora tiene una pantalla de unos nombres de empresas extranjeras, pero es el que está ahí atrás. De 250 a 290 pesos. Tal y como están puestas las reglas, así no puede ser, ¿eh? No puede ser. Ahora, González representa un vínculo importante y nuevo en términos petroleros, vamos a decir más reciente, para la República Dominicana, que es con Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago no es parte del Acuerdo de San José, pero puede ser un elemento de equilibrio si el Acuerdo de San José se desequilibra. De modo que es importante que se maneje, pero tiene que haber una política, tiene que haber un objetivo a seguir. ¿Dónde está eso? La titular del sector, que es la secretaria de Industria y Comercio, dijo que energía ya no sabe nada. Vamos a ver cómo podemos llegar a alguna parte así. Bueno, el señor presidente viajará de nuevo al exterior. El presidente Mejía irá en mayo a 5 países de Europa del Este. Aclaremos eso, porque... Vamos a ver cuáles son esos países que nuestro presidente va a honrar con su visita. Dice, aquí tenemos Alemania, Ajá. Italia, Ajá. Suiza. Ajá. No está en el este, ¿verdad? No, eso está en el puro centro. Es más, está en el meridiano de Greenwich, casi. Y Dinamarca, Suecia, Finlandia. Yo tenía entendido que eran nórdicos, ¿no? Nórdico, nada de este. Bueno, yo vi el titular del este y yo me espanté, digo, ¿qué va a buscar el presidente ahora con esas naciones que están entrando ahora a la Unión Europea y a la OTAN y todo eso? Pero Tomando como referencia
Está él entregado al Señor. Hay una canción que ha sido, si cómo no creer en Dios, ha sido grande a través de tantos años. Hay otra que no se está quedando atrás, que la gente pues la está viviendo, ¿no? Es que, ¿cómo no creer en Dios? Es la canción que me impactó, que me llenó, que me motivó a poder sacarla desde el primer día de mi vida. No has hecho lo que yo te dije. Ana Contreras. Wilkins desde ese entonces me ha dicho a mí, Silvia, yo quisiera que tú abrieras tu programa con un nuevo amor. Yo le decía a Wilkins, es que, ¿cómo no creer en Dios? Es la canción que me impactó, que me llenó, que me motivó a poder sacarla desde el primer día de mi vida. No has hecho lo que yo te dije, de poner un nuevo amor en el programa. Creo que ya me es difícil yo decirle a Wilkins que no, a pesar de como no creer en Dios es parte mía. Le dije, yo te voy a complacer, voy a poner un nuevo amor para abrir el programa, para que pueda levemente poder dentro de nuestras entrevistas poder acompañarnos, ¿no verdad? Aunque se oiga muy lejos, pero para que ustedes puedan sentir esa presencia del Señor que hay en esa canción, pues la voy a poner en el inicio, pero voy a finalizar en cómo no creen en Dios, porque para mí cómo no creer en Dios es parte de mi vida. Así que vamos a iniciar, esta es la razón de nuestro cambio y yo espero que ustedes lo disfruten, lo hayan comprendido y nos acompañen con las dos canciones. Hoy vamos a tener un programa muy lindo, así que las invito a que se queden con nosotros. Empezando con nuestra lectura, en este martes 22 del mes de abril. Ese subsidio generalizado, se habían ido miles de millones, creo que mencionó 5.000 millones. Algo así. ¿Verdad? Pero eso hay que taparlo, y entonces lo tapó. Yo hice un expediente, lo deposité, se lo deposité al Procurador General de entonces, a Virgilio Bello Rosa, y cuando él se los remitió entonces a Lockhart, le contestó diciendo que no había evidencia de lo que yo decía en mi expediente, y las evidencias estaban anexas, que eran las facturas cobrando el gas doméstico como gas comercial. Eso no es una evidencia. Pero no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Y es así. Sin embargo, él no está todavía sometido por ese expediente, ¿no?, sino por el de los pesos, de los millones. Del focalizado. Los millones del focalizado. Que se desenfocalizaron. Pero el de generalizado, ahí hay miles, y entonces ese perdón, ¿verdad?, administrativo de no voy a migrar para allá, hay que investigarlo, hay que verlo, porque él no quiso migrar para atrás y él estaba obligado a saber qué estaba recibiendo, ¿verdad? Eso es lo que hace todo titular responsable cuando emprende una gestión. Lo tiene que hacer el presidente a su nivel, lo tienen que hacer los secretarios de Estado en lo suyo, y los directores generales y los jefes de entidades autónomas tienen que pedir una auditoría y revisar qué están recibiendo. Es así, para poder ser responsables de lo que hagan de ahí en adelante, ¿no? No lo que... Confirman planes de expulsar al señor Peinado del Partido Reformista. Bueno, eso se veía venir, ¿eh? Eso no es nada que nos vayan a sorprender ahora. Poco ha pasado después de la desaparición del doctor Balaguer, que mantenía aquello, que ustedes saben cómo, en un puño. 1 millón de PLDistas con derecho a votar, dice el Partido de la Liberación Dominicana. La verdad es que no sabemos de dónde salen, ¿verdad? Porque a menos que estén contando mal y estén contando a los ciudadanos que no están alineados y que en un momento dado votan por un partido y en otro votan por otro, y determinan quién gana unas elecciones, porque ningún partido gana con su militancia.
gana con los votos del pueblo no alineado, que se mueve de acuerdo con las circunstancias de los hechos de la política. Si el gobierno ha sido bueno, si ha sido malo, entonces actúa con su voto. Pero no sabemos dónde sacó ese millón, porque Leonel Fernández fue presidente con los votos que le prestó el reformismo, ¿o no fue así? Sí, y agregándole a eso el que no sé cómo se proclama esto, el día 22, eso fue hoy, cuando el lunes, ayer, dice que se abren las inscripciones del PLD y los precandidatos del Partido Morado podrán inscribirse antes del 3 de mayo, es decir, si ayer fue que se inicia el proceso de inscripciones, ¿cómo pueden ellos determinar? No, porque el proceso de inscripción es de los candidatos. Ellos lo que dicen es que ya tienen inscrito. Registrado, sí. Registrado un millón. Pero yo pregunto que de dónde lo sacaron. Acuérdate de la explicación que dio Euclides Gutiérrez, que le costó un disgusto muy grande dentro del partido y dentro de la familia del profesor Bosch, cuando se le tomó cuenta por aquello de que con una tijerita y goma se convertían los mítines de 100 personas en 10.000 y los de 10.000 en 100.000. Una composición. Sí. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos.
ya habla de que impuestos internos, o sea, tiene como fuente de información a impuestos internos, y dice que en el primer trimestre se recaudó un 14.3% por encima de los primeros 3 meses del año pasado, igual periodo del 2002, cuando ascendieron a 14.3% menos. Bueno, vamos a ver. En definitiva hay que pasar un total. Vamos a seguir. Bueno, pero como quiera se contraponen las informaciones, porque si bajaron esas recaudaciones en ese rubro de actividades aduanal y de importaciones, pues deben haber Es que la bajado. visión de la economía debe ser totalizante, sobre todo si son los ingresos fiscales, hay que dar el cuadro total de los ingresos del fisco, no poner una parte por aquí y otra parte por allí. El país sigue en busca del TLC, el Tratado de Libre Comercio. Una misión de industria y comercio viajó a los Estados Unidos para estos propósitos. Bueno, hay que leer todos los títulos Sí. que refieren a este asunto, porque hay ciertas contradicciones. Europa dice que se debe reconvertir el sistema productivo de la República Dominicana para romper los saldos negativos de la balanza comercial con ese continente. También dice el señor Roberto Despradel que Dominicana no está preparada, que nosotros no estamos preparados para insertarnos en esos esquemas. Y dice The Wall Street Journal que 10 años después del NAFTA, México deja de ser, el NAFTA fue el acuerdo tripartita entre Estados Unidos, Canadá y México. México deja de ser la gran promesa y pierde ventajas ante China. Bueno, Bueno. fíjense ustedes, el Despradel que habla, imagino yo que es hijo de Carlos Despradel, porque tiene el nombre de el tío abuelo de Carlos. Hermano, ¿cómo es? No, creo que es del tío de Carlos. Dice el economista Roberto Despradel dijo que República Dominicana no está preparada para poder implementar los acuerdos de libre comercio con Centroamérica, debido a la disparidad de criterios que reina en cada uno de los sectores envueltos en las negociaciones. Estamos de acuerdo, hemos dicho. Primero, ¿qué tenemos nosotros que buscar en una integración de intercambio con Centroamérica? Porque tenemos que ponernos de acuerdo en no competir ruinosamente nosotros, que producimos lo mismo, frente a terceros. Y comenzar con los salarios, porque eso que se está diciendo ahí con relación a México, que ahora resulta que está perdiendo la batalla frente a China. Y fíjense que México está del otro lado de la frontera del Río Grande con los Estados Unidos. Y fue el escenario a donde se mudó gran parte de la industria norteamericana. La fase intensiva de mano de obra fue desplazada al lado mexicano de la frontera en búsqueda del salario devaluado, depauperado, porque nada más hay que ver las condiciones que viven los obreros mexicanos de Zona Franca, que ya le llaman maquila. Y entonces ahora resulta que eso no es suficiente, esa miseria no es suficiente para competir con la de China, que está del otro lado del Pacífico, y sin embargo sale más barato traer las cosas de China. O sea, resulta más barato el producto traído de China que hecho con la miseria de los mexicanos en las maquilas mexicanas. Imagínense ustedes. Entonces, por eso nosotros estamos en contra de esa política de industrialización a base de depauperización, porque no le ofrecemos ningún horizonte de esperanza al trabajador dominicano. ¿Qué le vamos a decir? Ve a competir con los que se están cayendo de hambre allá en Bangladesh. ¿Eso es lo que vamos a hacer? No, tenemos que decirle, no, con tu trabajo. Tú tienes el porvenir de tu familia y el tuyo asegurado. Trabaja para que no se convierta en un parásito en la sociedad, un delincuente. Si no se remunera el trabajo, si no se incorpora la mano de obra ociosa, generando trabajo, no empleo, sino trabajo, este país no tiene futuro. O el futuro son las yolas, ¿verdad? Para escapar del país, como si esto fuera una gran prisión.
Sí, la célebre competitividad, pero en este caso a México no le resultó siquiera el ser tan cercano. La cercanía, la inmediatez, no le benefició en lo absoluto en cuanto a la competitividad. No. Y eso no le está beneficiando. Fíjense ustedes que ahora dice, este otro aspecto, aquí está, el país sigue en busca del TLC y entonces hay una misión, aquí está el embajador en Washington, el amigo Gogigliani, que tiene una tesis sobre competitividad que realmente no le encontramos ningún fundamento, porque usted no puede ser competitivo cuando usted tiene todos los factores en contra, ¿verdad? Y con el dinero caro, con todo caro, la energía cara. ¿Cómo usted puede ser competitivo? La industria nuestra, lo que nosotros hacemos con los otros, Transporte. no podemos hacer. Y la energía en general, incluyendo los combustibles más caros, porque tenemos los impuestos, 3 veces los impuestos que tiene Estados Unidos. No, y los precios de la tarifa de transporte desde este país hacia el mercado norteamericano son los más caros de toda la América. También, pero estoy hablando también del factor interno, el transporte interno. Terrible. Con los impuestos que le tenemos, son 3 veces lo que le tiene el impuesto federal, el impuesto estatal y el impuesto local, todos juntos en Estados Unidos. El impuesto dominicano es 3 veces eso y vamos a ser competitivos. Esto es una cosa absurda. Repetimos, lo que tenemos que hacer nosotros es ponernos de acuerdo con Centroamérica y decir, no vamos a competir más de una manera ruinosa, no vamos a seguir devaluando nuestra moneda para abaratar los salarios, porque estamos empobreciendo nuestra población. Y aunque los norteamericanos sean tan miopes en la política que están llevando, que no se están dando cuenta, que están arruinando su propio mercado cautivo, que es América Latina, quitándole poder de compra en esta situación totalmente, desequilibrada. Eso es lo que llamarían los poetas de los organismos internacionales la asimetría de las relaciones entre la parte norte y la parte sur de América Latina, de América. Pero bueno, esto de que, y esto sale nada menos que en Wall Street Journal, que diga que México, después de 10 años del TLC con Estados Unidos, resulta que está perdiendo la batalla frente a China. Óigame, eso significa que el NAFTA fracasó, ¿eh? Y nosotros lo habíamos dicho. Y fíjense que las cosas de esta gente, lo que hacen todos estos, montan todas estas cosas, estas patrañas, engañan de los dos lados, ¿eh? Y nosotros trajimos el testimonio que daba nada menos que la Brookings Institution de los Estados Unidos sobre lo que era el NAFTA, y decía, no es nada nuevo, es algo que se ha hecho para evitar que se cambie lo que hemos venido haciendo en 12 años, o sea, un atentado contra la soberanía de los dos países. Si usted no le está yendo bien en un tratado como ese, ¿cómo es que usted va a seguir en ese matrimonio? Si no le está yendo bien, usted se divorcia. Ah, pero para evitar el divorcio, entonces firmaron el tratado. Tenían 12 años de un acuerdo en concubinato y ahora se casaron, hicieron la firma del matrimonio. Pero por concordato. Por concordato, ¿verdad? Ahora se casaron. Para que no se puedan divorciar. Dice el tratado, pero eso es un atentado a la soberanía de los Estados Unidos y a la soberanía de los mexicanos, que deben tener la posibilidad de divorciarse de ese acuerdo. Acuérdate que la guerra de secesión en los Estados Unidos comenzó así. ¿Tú no recuerdas eso? Exactamente. Poca gente está al tanto de cómo fue que Estados Unidos fue a la guerra civil, pero comenzó así. Los estados del sur tenían una profunda discrepancia económica con los estados del norte, porque la economía del sur de los Estados Unidos era agrícola, básicamente de fibra, algodón, y eso se procesaba en los telares europeos. Y hay que recordar que una extensa zona, el territorio del sur de Estados Unidos, pertenecía a Francia, que era la Luisiana. Exacto. Entonces había un vínculo con Europa muy grande, y los telares de Gran Bretaña eran los que procesaban todo ese algodón del sur. Pero los telares del norte de Estados Unidos decían, pero es aquí que se debe procesar eso. Y no es posible que nosotros estemos compitiendo con Gran Bretaña cuando Gran Bretaña está usando el algodón del nuestro sur. Pero los estados del sur se negaban
a romper sus vínculos con Europa y comenzaron los estados del norte a pedir protección arancelaria, y el resultado fue que los estados del sur fueron a la secesión, dijeron nosotros no salimos entonces del acuerdo que firmamos, y los estados del norte dijeron no se puede romper lo que nosotros hicimos, y pasó entonces el conflicto a convertirse en un conflicto constitucional, y ahí se declaró la guerra entre el norte y el sur. Ganó el norte, lo manejó muy prudentemente, por cierto, Abraham Lincoln, y por eso lo mataron, porque los colegas de él del norte querían que fuera más mano dura con el sur, y el resultado fueron los carpetbaggers, ¿no? Así es. Pero si Lincoln no hubiese tomado esa decisión tan fuerte y hubiese mantenido esa cohesión de la unión entre el norte y el sur, hoy en día hubieran 2 o 3 Estados Unidos. ¿No es así? En el norte. Bueno, pero lo que hizo Lincoln fue precisamente que no usó la mano fuerte, sino usó la generosidad con el sur. Dijo, no, es que nosotros tenemos que salir de este conflicto como una nación. Unidos. ¿Verdad? Y aún así, la roncha de la guerra está debajo de la piel de todo sureño en los Estados Unidos. Y a cada rato izan la bandera confederada en cualquier oportunidad que les dan. Entonces, yo traigo esto a colación porque lo del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México definitivamente ha llegado a su punto de ruptura. Esto lo está diciendo claramente. Y no quisiéramos ver que se pueda traducir todo eso en un conflicto de otra naturaleza, cuando un lado o el otro decida que ya no le va bien en ese matrimonio que se forjó con la firma del TLC, ¿verdad? A propósito de unión y desunión, el siguiente titular dice que Europa nos dice que reconvertir al sistema productivo nuestro romperá los saldos negativos de la balanza comercial entre Europa y la República Dominicana. Europa está en un proceso de reintegración, reunificación. Pero esto es una amenaza al aparato productivo nacional. ¿Por qué? Porque nos están hace rato sonando la campana de la reconversión o la reestructuración, pero nosotros hemos preguntado siempre, para competir, ¿bajo qué términos? ¿Con quién? ¿Qué condiciones? ¿Qué escenario? ¿En qué mercado? Y entonces yo recuerdo que el jefe de la misión del PNUD, cuando en los años 80 y tantos y principios de los 90, se estaba con este asunto. Yo no tenía definido nada, yo decía, no, eso se va a definir. Digo, ajá, ustedes todavía no tienen definido el escenario de esta competencia a la que nos quieren llevar, a la industria nuestra, pero quieren que demos un salto como una especie de acto de fe. Tírate del piso 24, que allá abajo te van a estar esperando los bomberos con una malla. Una malla, tírate. A lo mejor la malla está rota. O los bomberos no están ahí. No han llegado a tiempo. Entonces, así no se puede, ¿no? Ni nadie es tan tonto. No. Y así dice que la Unión Europea tiene sus puertas abiertas para la cooperación. ¿Y por qué no bajan los aranceles? O se nos va a olvidar que cuando se reunió América Latina aquí en Bávaro y los presidentes latinoamericanos le plantearon a los mandatarios de España y Portugal que la Unión Europea debía flexibilizar precisamente sus aranceles para permitir el mejor acceso de los productos latinoamericanos a Europa. ¿Qué le contestaron los representantes de España y Portugal? Que ellos no podían comprometerse con esa posición de América Latina porque ellos eran de Unión Europea. Esa no fue la respuesta. Así mismo. Sin embargo, para nuestra sorpresa, en este conflicto con el Medio Oriente, España, que es Unión Europea, en el momento en que tenía que contestarle a los mandatarios latinoamericanos, se fue del lado del dólar en el conflicto con el euro, porque en el fondo eso es lo que hay, un conflicto para el dominio internacional del signo monetario entre el euro y el dólar. Y España, que es euro, se fue al lado del dólar, y Gran Bretaña, que no entró con el euro, se fue al lado del dólar como era natural. Pero lo de España no era nada natural. Esa es una explicación
que Aznar va a tener que ligar muy bien para explicarle a los españoles. Aparte de todo lo del lío de la guerra, que el 90% de los españoles no quería, ¿no? Tampoco el 90% de los británicos. Yo creo que el 90% del mundo entero no quería. A pesar de las encuestas. El mercado cambiario. El dólar sube a 25 por 1 en el mercado cambiario. Y República Dominicana sube su vulnerabilidad externa. Las reservas netas del Banco Central cayeron 10.6% en marzo, pese a inyección de bonos soberanos. Sí, pero además, tú le puedes sumar a eso. La corriente al revés de inversiones extranjeras. La tendencia es de que cada vez sean menores las utilidades de inversiones extranjeras directas reinvertidas en el país. Las utilidades golondrinas vuelan hacia el norte. Bueno, con esa puertecita abierta, que la hemos estado denunciando todo el tiempo, digo, si no se les retornan sus facultades de control del mercado cambiario al Banco Central de la República, el peso dominicano está inexorablemente condenado a una devaluación catastrófica y asimismo los ingresos de los dominicanos. De modo que el gobierno dominicano, por si no lo sabía, está advertido. Le hemos dicho que desde esta tribuna aquí le aconsejamos con la mejor buena fe para el pueblo dominicano. Y desde luego, si el gobierno hace lo que sea mejor para los dominicanos, también será lo mejor para el gobierno. Se entiende en un gobierno democrático, que gobierna del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Nos seguimos hasta mañana, si Dios lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat Anita Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada.